Dianita, hola. Hola, ¿cómo estás, George? Bien, ¿tú? Muy contenta con nuestro invitado de hoy. Sí, está bueno, un buen amigo, Manny Martínez, una persona que pues desde la cuna estuvo dentro del mundo del espectáculo, rodeado de grandes personajes. Así es. Él tiene estudios como músico y ahora en todo el tema de emprender y la docencia, ¿no? Es maestro del emprendimiento. Entonces, pero ¿qué te parece si le mandamos el link para que ya nos cuente él? Le mandamos el link, Dianita. Perfecto. Hola Manny, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Manny. Hola, hola, muy bien, gracias. Qué gusto saludarlos a ambos. Igual, Gustazo. gracias por darnos la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Un gustazo estar con ustedes. Listo, amigo, qué bueno, qué bueno. Dianita, ¿cómo queremos arrancar con Manny? Bueno, el arrancar con Manny tiene muchos puntos interesantes. O sea, pero a mí me late que empecemos del pasado hacia el presente. ¿Les parece? Perfecto. ¿Sí? Claro que Listo. sí. Platícanos un poquito, Manny, a la gente que nos hace favor de vernos, de escucharnos. Tú naces en una familia que tiene un contacto directo con el espectáculo, eh, conociste pues, grandes personajes y quizá por ahí se desarrolla tu sensibilidad por las artes, por la música. Platícanos un poquito de aquellos años, Manny. Definitivamente, Jorge. Pues básicamente mi abuelita y mi abuelito paternos, pues formaron parte del mundo del espectáculo, ¿no? Por muchos años, ¿no? Mi abuelita fue Marga López, que una de las actrices de la época del cine de oro en México. Está bien, lo haré. Seguramente esperabas que rompiera el contrato y te has equivocado otra vez. Cantaré eso que tú quieres. Voy a darte ese gusto. Vas a mirarme como ni siquiera te has imaginado. Pero acuérdate de mis palabras. Te juro que te has de arrepentir. Suena en la jungla lejana con un solemne clamor. Dice la queja del negro, el alma de mi amor. Mi abuelo fue productor de películas, fue locutor de radio y fue empresario de salas de cine. Muchos lo consideran uno de los baluartes de la industria del entretenimiento de México. Entonces, pues sí, el mundo del espectáculo siempre estuvo presente en mi vida desde que tengo uso de razón. Mi abuelita nos enseñaba sus películas desde que éramos chicos. Entonces estuvimos rodeados del espectáculo, ¿no? Constantemente. Y en mi caso empezó a surgir este interés, este gusto por la música. Desde muy chico, desde que tengo uso de razón, yo le decía a mis papás, pónganme este disco, pónganme el otro, por favor, y tenía este gusto por la música muy particular. ¿Te acuerdas de esos primeros discos, Manny? ¿Cuáles eran que escuchabas? Por supuesto, claro que sí, me acuerdo Ok, perfecto, claro. platícanos. Sí, claro. De los primeros que escuchaba fueron dos grupos, básicamente, Electric Light Orchestra, Ah, wow. sí, y Queen, No, el grupo. bueno, Y o sea, bueno, pues ya saben que estamos hablando de esos niveles. It was 929, 929 Backstreet Big City. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. ¿No? Y desde chico escuchaba esas canciones, yo me imaginaba cantando esas canciones.
Entonces yo tenía como que interés y gusto por la música y por interpretarla desde muy chico, desde los 9, 10, 11 años, ¿no? Yo tengo una pregunta, Manny. Sí. Entonces, ¿en algún momento tú pides tocar algún instrumento? Y si sí, ¿cuál es? O si no, tu instrumento fue la voz principalmente. A ver, platícanos. Claro que sí. En algún momento, como a los 13 años, tomé clases de guitarra. Tomé clases de guitarra, mi hermano tomó clases de batería, y surgió ahí el primer conocimiento con un instrumento, ¿no? Y me di cuenta que tenía oído natural para la música. Tenía esta capacidad natural para entonarme, para estar en el tono. Y esto es natural, esto es sin haber estudiado música realmente, ¿no? Entonces, cuando se da una manera natural esto del oído, pues es importante ver hasta dónde se puede desarrollar, ¿no? Pero no fue sino hasta los 16 que empezaron mis contactos más directos y más importantes con instrumentos musicales, ya sea la guitarra o el micrófono. Descubrí el micrófono a los 16 años, exacto. Yo a los 51, Manny, aquí ando haciendo mi debut con el micrófono. Súper bien, pues nunca es tarde, nunca es tarde, claro. Exacto, nunca es tarde. Entonces, con mi gran amigo, hasta la fecha, mi gran amigo, mi gran amigo, hermano, Venus Rey Jr. Wow. Exactamente, con él éramos vecinos, vivíamos muy cerca, y Venus pues viene de una familia musical también y es un genio musical, así literal. Sí. Él armaba palomazos o tocadas de música en su casa, ¿no? Y ahí fue como que la primera vez en mi vida que me di cuenta que me encantó tocar con un micrófono y acompañar canciones, cantar covers que nosotros escogíamos, por ejemplo, covers de Simple Minds. ¿Se acuerdan de la de Don't You Forget About Me? ¿Cómo no? Claro. Exactamente. Alguna canción de Manuel también. En ese momento me di cuenta que esto me encantaba, ¿no? Empecé a aprender a microfonear, o sea, a utilizar el micrófono, a no desafinarme, a tratar de estar en los tonos. Y... te puedo interrumpir porque es muy interesante lo que estás diciendo, por lo mismo de que, a ver, ¿cómo es saber utilizar, para la gente que está también empezando, obviamente ya es otra tecnología, el tema de manejar bien el micrófono? O sea, claro, sí, porque las primeras veces que utilizas un micrófono, pues dices, wow, ¿qué es esto? ¿No? Es como descubrir algo totalmente nuevo, pero sí necesitas por lo que llaman un monitor para escuchar tu propia voz, cómo está saliendo por medio de una bocina. Y así poder identificar si estás realmente entonado o no, ¿no? Es por eso que mucha gente grita y no calcula, no modula. Hay que modular, hay que calcular, y bueno, es importantísimo todo ese conocimiento. Okay. Fueron mis primeros palomazos y la primera vez que armé un grupo musical a los 16, 17 años. Ok. Y esto fue con mi amigo Venus Rey Jr., se juntó Luis Enrique Guzmán, el hermano de Alejandra Guzmán. Luis Enrique Guzmán. Luis Enrique Guzmán. Mi hermano en la batería. Guzmán. Felipe Martínez. Felipe Martínez. ¿No? Estaba un amigo nuestro que en paz descanse, amigo de Sergio Diana también, Carlos Pavón. Ah, claro. Okay. Estaban en las bicis juntos. Estaban en las bicis, exactamente. Yo fui con él en primaria, en la misma escuela, en el mismo salón, en el Seika. En la época de adolescencia, de Timbiriche, tal. Tú tuviste un novio que se llamaba lamentablemente, fíjate qué feo que es esto, Carlos Pavón, sí. Y que lamentablemente falleció. Y fue muy, pues para toda una generación, porque él era muy popular, no era famoso ni nada, pero era sumamente popular y era un atleta. Entonces, pues fue así algo que me marcó muchísimo.
pues pusimos pusimos a Carlos Pavón a tocar el bajo. En una primera presentación que tuvimos por ahí en el colegio Green Hills, tuvimos una presentación y tocamos puros covers. Me acuerdo que tocamos, creo que una canción de Duran Duran, creo que fue Planet Earth. Creo que tocamos Con Todos Menos Conmigo de Timbiriche, ¿no? Y Básica en esas épocas. Sí, padrísimo, padrísimo. Y entre otras fue como que la primera vez que armé un grupo y me encantó todo esto, ¿no? Ok. Fue una presentación en el Día del Niño en este colegio donde estuvimos pues muchos años. Fue todo un éxito la presentación. Pero luego el grupo se disolvió porque cada quien tenía sus responsabilidades con el estudio, con la preparatoria, etcétera, etcétera. Hubieron momentos después de ese también en que nos juntamos otra vez con otros grandes amigos del mundo del espectáculo, como Cristian Castro, Juan Pablo Manzanero. También, puro wow, Manny. Muy amigos nuestros, mío y de mi hermano Felipe, y pudimos seguir pues juntándonos para hacer música, ¿no? Yo compuse como 3 o 4 canciones en esa época que pudieron pulir por un rato mi hermano Juan Pablo Manzanero y Cristian Castro, ¿no? Y Luis Enrique Guzmán también. Yo estaba muy, muy metido en preparatoria, en quinto de prepa, entonces no me daba tiempo de hacer nada realmente, pero mi hermano Luis Enrique Guzmán, Juan Pablo Manzanero y Cristian Castro pudieron armar un grupo por un rato interpretando un par de canciones mías y se presentaron en el show de Verónica Castro, Mala Noche No, ¿se acuerdan de ese show? Sí, claro. Sí, claro, De hecho, te lo iba a comentar. Presenta por primera vez en televisión. Luis Enrique Guzmán. Luis Enrique Guzmán. Felipe Martínez. Felipe Martínez. Cristian Castro. Cristian Castro. Empezamos nosotros dos hace como 2 años, pero era... O sea, Nieto de don nada. Carlos Amador. Ya, Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. No. Y Juan Pablo, que viene siendo prácticamente el maestro de todos ustedes. Don Armando Manzanero, venga usted a apadrinar este equipo tremendo que yo, la verdad, cuando los oí tocar dije, ¡qué maravilla! Claro. Tuvieron esa presentación, les fue... Ahí cantaron las canciones que tú compusiste. Así es, exactamente. Eso podrías decir que es de lo más memorable de esas épocas. Así es, definitivamente. Oye, Manny, y yo quisiera ir un poquito atrás, que mencionaste que es como tu hermano, gran amigo, Venus, pues obviamente, yo no sé, ¿su padre era músico o nada más era líder de los... No, sí era músico, claro. sí fue ¿Él era músico músico? también. Sí, músico preparadísimo, tenía su orquesta, la orquesta. ¿Y tú ya traes el gusto por la música o realmente se desarrolla con Venus Junior? Se desarrolla con Venus, como que me descubro con Venus. Cuando Venus me dice, oye, podemos tocar estos covers y estas canciones, ¿por qué no le cantas? Y empecé a cantar ahí con Venus a los 16, 17 años. Descubro que tengo oído musical, descubro que me puedo entonar en prácticamente todo momento y que esto me apasiona. Pero se ve interrumpido eso por pues, las obligaciones escolares, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿crees que entonces ese era en ese entonces el mayor reto y el mayor desafío que tenías entre la elección? Sí. Ok. Así es. Sí, ¿Y era sí, presión tuya o presión familiar de que entregaras estudios, digo, en forma, pues? Porque o sea, yo lo que hago mucho a veces énfasis con la gente de ahora es que no tienen idea la suerte que tienen de estar en este momento, porque nosotros los que crecimos en los 70s y los 80s, era otras expectativas, íbamos de alguna manera como
no era que nuestros papás o nuestras familias como que dijeran, ay, lo aceptamos inmediatamente, ve y haz lo que quieras, y tienes un futuro tan fácil. Por eso lo digo que sí, era de los desafíos más grandes y retos, pero si era tuyo o familiar. ¿Tú qué crees o cómo lo sientes? Pues había influencia de la familia de manera sobre todo positiva, afortunadamente. Eso es muy, muy bueno. Definitivamente nos dejaban hacer música, nos dejaban armar nuestros grupos, porque nos juntábamos y cantábamos en eventos familiares y demás. Sí nos los permitían y nos apoyaban, pero eso sí, sin descuidar la escuela. Porque todavía había el pensamiento que muchos traen de que, oye, si no estudias algo de artista, no la vas a hacer, es muy difícil. Sí, o estudiar música no es estudio, no cuenta. Exactamente. Sí, la verdad es que, como dijo Diana, y tiene toda la razón, bueno, pues en estos días la tecnología pues es una herramienta maravillosa que permite y le permite a los jóvenes expresarse con mucha mayor facilidad, pero bueno, en nuestros tiempos hasta pensar en clases de guitarra y todo era trasladarse, obviamente que te ayudaran tus papás en llevarte, en pagarte. Sí yo siento que más complicado, hay más herramientas para poder darte cuenta de esa afición y desarrollarla, ¿no? Incluso hasta clases online. No, y la exposición en redes sociales, porque en ese momento yo me quiero imaginar que Manny, Venus, Luis Enrique y toda su banda hubieran creado, porque eran creativos sin duda, hubieran creado alguna forma de ser lo que son los influencers de ahora. Porque Manny no es por nada, la verdad siempre fue alguien que tenía un ángel y súper popular, ¿correcto? Muchas gracias, gracias, sí, Diana. sí, la verdad es que Muchas sí. Gracias. Bueno, te dejamos continuar. A ver. Eran otros tiempos. Y nada más para terminar, lo que estaba diciendo es que creo que sí, los que se metieron de lleno y la verdad es que sí tenían que abandonar sus estudios. Era prácticamente imposible hacer las dos cosas, ¿no? Siento yo. Sí, definitivamente. Y tenemos como ejemplos, pues, a Eric Rubin de Timbiriche, que pues toda su vida se dedicó a eso, claro, ¿no? Básicamente, ¿no? En diferentes etapas, diferentes niveles, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Pero había que dedicarse al 100%. Había que dedicarse al 100%. Y es la gran diferencia, dedicarse al 100 o no, o estás al 100 o no estás. Y eso me habré dado cuenta de eso un poquito más adelante. Pero mientras estudiaba la prepa, mientras estudiaba la carrera, una carrera que no tenía nada que ver con música, la carrera de Derecho. Nada. Exacto. Pude de repente tener contacto con la música, por ejemplo, en el Bulldog Café, el famoso Bulldog. Pude cantar ahí por un tiempo. Afortunadamente, Ral, pues uno de los dueños del Bulldog, pues me aceptó en su grupo para cantar los fines de semana. Ya cantábamos covers de Guns N' Roses, de Metallica, etcétera, etcétera, ¿no? Pude seguir teniendo contacto indirecto con la música, ¿no? ¿Qué era el Bulldog? Más o menos de qué se trataba y cuánta gente más o menos siempre que escucho ese nombre y ya pasó en uno de los episodios, yo tengo unas historias incontables que me pasaron ahí. Padrísimo. Pero bueno, Manny. Varias. Sí, y como ya salió el Bulldog, que Manny cuente un poquito, o sea, cómo era este stage y cómo era este lugar. Exacto. Que es un gran lugar para que te escuchen. Gran lugar, sí, exactamente. El Bulldog nació como en 1991, 92. Por ahí. Y era un lugar de rock and roll, de buena música. De buena música. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Totalmente, totalmente. La música. Primero fue el de Revolución,
y después hubo otro por el Monumento a la Madre. ¿Estoy en lo correcto, Manny? Más bien al revés. Primero ¿Fue fue al revés? sí, Ok. Monumento a la Madre, creo que estaba por Sullivan, por ahí. Es correcto, exactamente, que Ese fue el subías unas primero, sí. escaleras, ajá, Ese ajá, fue el primero y luego fue el de Revolución. y luego fue Y, la sí, revolución. y el de Sullivan, pues fue un éxito rotundo, total. Rotundo. Y además, Manny, ahora sí que los que nos ven, que están más jóvenes, que no tuvieron la oportunidad, todo el mundo del rock de México pasó por ahí. Por Sí, eso quería que lo exacto. explicara Manny de cómo era el lugar. Exactamente, Sí. había invitados especiales a tocar con RAL. De hecho, tuve la fortuna de cantar un cover de Guns N' Roses con el tecladista de Guns N' Roses, con Dizzy Reed. Exactamente. Fue algo así como, wow, que es otra de las cosas que nunca se me van a olvidar, ¿no? Y todo esto lo organizaba RAL en el Bulldog Café. Y RAL, la verdad es que RAL lo hacía bastante bien. Sí. Cantaba Sí. muy bien. Cantaba. Yo me acuerdo de él mucho. Cantaba Like a Rolling Stone de Bob Exacto. Dylan y lo Sí. hacía muy bien. O sea, Súper bien. el Sí. cuate era un rockstar. Sí, totalmente. Era Totalmente un rockstar. rockstar. Sí, sí, sí. Sí, pero muy exitoso y muy divertido ese lugar. Totalmente, Jorge, totalmente. Y tuve pues grandes experiencias allá, ¿no? Y me permitió seguir de alguna manera en la música. Y esto de la música, pues definitivamente yo no sabía que era como una vocación mía. Yo creí que todavía era como un hobby, ¿no? Algo así por el estilo. Ujú. Pero fue en esa época del Bulldog Café en donde yo seguía estudiando una carrera totalmente diferente, estaba trabajando en un despacho jurídico. ¿Te gustó tu etapa, tus estudios de la abogacía? Sí, en su momento sí, fue un reto que quise llevar hasta el final, sí me llegó a interesar, por un tiempo, pero fíjate que me di cuenta en algún momento cuando ya al concluir la carrera, Jorge, que yo quería experimentar con la producción musical. Okay. Entonces, ese gusanito de la música nunca se me quitó durante la carrera, ¿no? Sí trabajé en un par de despachos jurídicos, sí le traté de sacar el gusto. El abogado rockero. Claro, y es para que no se desmotiven, porque de verdad Exacto. les puede pasar a muchos en la actualidad que de repente hacen un switch y creen que su hobby, o sea, no es su pasión y al contrario, lo estás viendo que regresa y es la producción, ¿no? Yo creo que ese es muy buen punto, Diana. Y la otra es, a lo mejor no es lo óptimo, pero finalmente, ¿qué es lo óptimo? Que también los chavos, si estudian algo, terminan ese proyecto, como te pasó a ti, Manny, pero se dan cuenta de que realmente es otra cosa la que los llena y los llama. Tampoco es nada grave, ningún pecado, ¿no? Es Claro, parte. y para allá vamos a ir antes de que, bueno, porque queremos que continúe Manny diciendo lo de la etapa de la producción musical, pero para allá vamos porque Manny es un gran maestro del emprendimiento y ese es para nuestro futuro, ahorita que avance el show, pero eso es parte de, o sea, pueden emprender después, o sea, no hay problema si te confundes en algún ratito, ¿no? Claro, Buen exactamente. ejemplo, Manny, de vida. Exacto. Claro. Sí, 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 sí. Y lo que acabas de decir es muy importante. Dijiste la palabra emprendimiento. Sí. Y entiéndase emprendimiento no solo un emprendimiento empresarial, sino emprendimiento como la capacidad de generar un cambio en cualquier contexto. Y precisamente, pues emprendimos Venus Rey Jr. y yo, pues un par de proyectos, cuando yo acabé la carrera, ¿no? Y ahí es donde viene la parte de la producción musical que yo vendría haciendo por primera vez en mi vida. Acabando la carrera y una maestría de un año que me aventé de especialidad mercadotecnia, de repente dije, ya, estudios, ya, vamos a hacer algo práctico.
y seguía el gusanito de la música y por eso le hablé a Venus. Esto fue en 1996. Y le dije, Venus, ¿qué andas haciendo con la música? Porque quiero hacer algo, no sé qué quiero hacer, pero quiero hacer algo con la música. Y Venus me explicó que, entre otras cosas, él producía sus propias canciones, las arreglaba, porque arreglar una canción es musicalmente ponerle música, ponerle todas las características musicales de una canción. Eso es lo que vendría siendo arreglarla. Y las promovía con diferentes personas. De hecho, un gran amigo mío, Ricardo Roel, hizo prácticamente lo mismo que yo, lo hizo antes que yo. ¿Es algo del famosísimo César Costa? ¿O no? Sí, claro, es sobrino, exactamente. Ricardo es sobrino de César Costa. Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor. Exactamente. Abogado César Costa. Sí, exactamente. Y curiosamente, Jorge, Ricardo Roel, también abogado. Acabó la abogacía y se dedicó a producir música con Venus. Sacó 1 o 2 proyectos, no estoy seguro si 1 o 2, y los trató de lanzar. Y me estoy adelantando un poquito a lo que voy a platicar después, No hay ¿no? problema. Tú va bien, regresa con... Exacto. Ok. Y fue en ese momento, en 1996, yo tenía 26 años, en donde dije, quiero ver qué hago con la música. Entonces Venus me dijo, mira, yo hago canciones, yo compongo canciones, ¿qué te parece si te gustaría cantar y grabar estas 7 canciones, por ejemplo, que me propuso? Las escuché, me gustó el estilo, me interesó mucho el estilo que Venus había puesto en estas canciones, en todos los sentidos, la letra, la música, y dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Empezamos a grabar, empecé a aprender lo que es grabar una canción, que es todo un arte también, meterse a un estudio de grabación. Y con esto quisiera decir algo muy importante: cualquier persona puede producir un proyecto musical. Eso es lo padre, que no está tan lejano de la realidad. El chiste es encontrar un buen colaborador y un estudio de grabación musical. Y ya con eso es lo padre. Y hoy, con la tecnología que hay de Spotify y todo eso, pues mucho más fácil, ¿no? Pero sí quería hacer ese paréntesis, No, ¿no? y es muy buen paréntesis, porque a veces da miedito y sobrepasa a los sueños de las personas, lo ven a veces inalcanzable, ¿no? Y eso está padrísimo que lo digas, porque Sí. hay muchos Exacto. sueños ahí fabricándose que a lo mejor escucharte se pueden... Exacto. Quiero animar a quienes se quedaron con la duda de que si podrían grabar un disco o algunas canciones. Claro que sí se puede, claro que sí. Buscándole, claro que sí se puede. Es más accesible de lo que creen, ¿no? Entonces, con Venus empecé a aprender lo que es la grabación de una canción. Y pues es todo un arte, ¿no? Hay que saber microfonear con más profesionalismo, la intensidad que comentaba Diana hace rato, la intensidad, no gritar tanto, no estar demasiado bajito, es todo un arte. Y se graba, y si no sale bien, se vuelve a grabar, y si no sale bien, se vuelve a grabar, ¿no? Y luego metes la guitarra, grabas la guitarra, luego grabas la batería, o sea, el ritmo, o antes se graba la línea de la batería, luego se graba el bajo, luego le puedes meter pues efectos, puedes meter efectos de cornos, de trompetas, es Oye, todo. yo tengo ahí una pregunta, ya que estás diciendo esa fórmula, claro, está bueno que como se va creando, ¿no? La pieza musical. ¿Qué opinas, Manny, de que ahora la inteligencia artificial, ok, a ver, está conmocionando a muchos de los músicos, algunos para bien, a otros fatal? A ver, ¿tienes algún pensamiento del tema?
Híjole, pues es un tema muy, muy fresco, bastante nuevo y bastante polémico, porque pues todavía se están calculando las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial, ¿no? Entre otras desventajas que pudieran suplir la originalidad de voces, la originalidad de proyectos, que pudieran suplir eso, pues no es bueno, ¿no? No conozco mucho el tema, honestamente, todavía, Diana, tiene sus pros y contras. Que es bueno que también lo digas, porque Pero lo que sí conoces, Manny, porque bueno, yo creo que eso desde antes es que es algo que ha pasado de siempre, junto con cómo va evolucionando la tecnología, es que a una persona no tan talentosa o no buena, la pueden hacer un hit y la pueden hacer muy popular y buena, ¿no? Así es, exactamente. Eso es un hecho, siempre ha pasado. Y bueno, creo que ahorita, con las maravillas que hay, pero bueno, la calidad... No, pero claro, y por eso es exactamente lo que está diciendo Manny, aunque no esté tan inmerso en ese tema todavía, porque la verdad es que para todos es nuevo, hasta para los actuales, hasta para los jóvenes, los que están incursionando a ver, ponme una canción tipo Guns N' Roses y te la baje el sistema. Es cierto, a mí me da miedo, o sea, ese rollo. Y me inspiró lo que está diciendo Manny, porque estaba diciendo el arte, que era el crear, el que separaban voz con guitarra, o sea, la construcción, ¿sabes? Por supuesto. Que como decimos, esto es subjetivo 100%, a unos les puede parecer maravilloso, a otros no, pero la música siempre ha sido así, pero lo que no van a suplir es la humanidad, ¿no? Manny haciendo una canción y produciéndola y de repente llega una máquina inteligente y te lo downloadea. Claro, se lo puede hacer a Manny. ¿Sí me explicó? Y al que sea, pero ese es el tema. Pero ya nos vamos por ahí y lo quise meter porque me gusta la opinión que tiene alguien como Manny, que sí ha sido el que le ha talachado y el que lo ha hecho. ¿Sabes? Sí, la construcción de una canción, ¿no? Realmente todo lo que implica y lo importante que es esta labor. O sea, yo no me imagino unos Beatles tan exitosos si no hubiera habido un George Martin. Exacto. O tantos que hizo famoso, bueno, que exprimió en el buen sentido de la palabra y sacó lo mejor de ellos, un Phil Spector y así Robert Mudd Lange y muchos, ¿no? Es una parte fundamental la construcción, el arreglo de una canción. Hay que saber utilizarlo. Yo creo que el que lo vaya a utilizar se haga con esta cuestión en mente, ¿no? De no suplir a la humanidad, ¿no? Exacto. Se vale, sí. se vale, pero, y sobre todo lo digo porque vamos a ir al área del emprendimiento. Y ahora sí sigue tú, Manny, porque estabas en esta parte de la construcción del estudio y demás. Claro, y está relacionado con todo lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Gran amigo mío que nos dejó usar su estudio de grabación musical es Eduardo Roel, tío de Ricardo, hermano de César Costa. Exacto. Eduardo Roel, estamos de veras eternamente agradecidos con él porque el acuerdo era el siguiente, ¿no? Nosotros podíamos utilizar su estudio de grabación musical para hacer canciones, para grabar canciones, para arreglar canciones, y nosotros quedábamos a cambio, pues, nuestras voces para comerciales, para jingle, lo que se conoce como jingles, jingles comerciales, y yo y Paula, por ejemplo, la hija de Eduardo Roel, poníamos nuestras voces para los comerciales, ¿no? Entonces, ese era como el intercambio. Nosotros ayudábamos con los jingles musicales y Eduardo nos dejaba utilizar su estudio de producción musical. Y fue una época muy padre que duró casi 4 años, sí. Ok, para los que presentes en el show, nada más, pequeño comercial. César Costa, leyenda, o sea, quiero explicar quién era. Es una de nuestras leyendas en México del rock and roll. De los pioneros y del rock and roll.
Ok. Definitivamente, sí. Famoso por sus suétercitos. Exacto, exactamente, exacto. Y pues esta época de producción musical me dio una idea muy clara de lo que es esto, ¿no? Lo que es producir música, lo que es tratar de vivir de esto. Pero sí había un detalle muy importante, porque, ok, produjimos 2 proyectos musicales. El primero se llamó Daniel y los Leones y era un grupo entre Venus, Paula Roel y yo. Hicimos varias canciones, cantábamos Paula y yo, y Venus pues arreglaba todas las canciones, ¿no? Y sobre todo estaba en los teclados. Fue un proyecto que presentamos a las disqueras, a Sony Music, a Warner Music, etcétera, etcétera, entre otras, pero no sucedió nada. No evolucionó. Luego hicimos Venus y yo un proyecto solo mío, ¿no? Así como Manny. ¿A qué crees que se deba que no jaló? O sea, ahí les va, Diana. Yo considero hoy por hoy que la parte más importante de la producción musical, cuando tú produces un proyecto, es presentarlo en vivo, de plano, definitivamente. A nosotros nos faltó hacer eso mucho más, y yo creo que le hubiera dado un giro totalmente diferente a nuestros proyectos. Las presentaciones en vivo te van a llevar o no a otro nivel. Definitivamente, las presentaciones en vivo son lo que le da a tu proyecto vida, precisamente. Lo que te da a conocer mejor que cualquier cosa son presentaciones en vivo. genial aportación lo que estás diciendo, pues es mucho como la cuna de lo que pasaba en Los Ángeles con el Whisky a Go-Go y con todas estas bandas que ustedes aman, se presentaban ahí, ¿no? Exactamente. Así es. Totalmente. Sí. Y también, Manny, creo este comentario lo hice con Diana, que bueno, siempre ha sido una carrera pues muy cabrona, o sea, muy. Pero aparte en México había muy pocos lugares de esos donde podían presentarse y podían exponer, ¿no? Entonces eso hacía todavía que fuera más complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la música, o sea, en su más pura forma, esencia, pues es tocar en vivo. Y creo que sea la forma en la que se podrían abrir más posibilidades. Ese es el punto clave. Yo diría que ese es el punto clave de cualquier artista, de cualquier persona con un proyecto musical. Tiene que presentarse en vivo. No una, muchísimas veces. Pero en donde se pueda, en donde toquen puerta, a que se abra la puerta, vamos a tocar aquí, allá, acullá, presentaciones en vivo. Un gran ejemplo de éxito es el grupo Molotov. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente. Todos son compositores de canciones. Escriben y producen y arreglan canciones, todos componen. Son músicos extraordinarios. Pero ¿qué fue lo que llevó a Molotov a hacer Molotov? Sus presentaciones en vivo. Claro. Y se presentaron, antes de ser famosísimos, se presentaron muchísimas veces. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y por eso tenemos que Molotov ha tocado en Rusia, ha tocado en España. Además, esas presentaciones en vivo, además de que no dejas de desarrollar tu habilidad musical, pues te curte, ¿no? Te templa en cuanto a carácter, en cuanto a saber a manejar a tu público, en cuanto a que te mentaron la madre y te bajaron del escenario, en cuanto a que no te pelaron o te aplaudieron ya después mucho, te curte, esa es pues eso es ser músico, ¿no? Claro, pero siempre hay ese fan que siempre tienen que estar agradecidos, son lo principal, que es el que les va como de boca en boca, ¿no? Tu trabajo va a hablar. Así es, exactamente. Ahora tú, Manny, dime una cosa, porque has estado en todas las partes. ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué te gustó más, estar frente al micrófono o estar frente a la consola? Ok, híjole, qué buena pregunta.
cada una tiene ¿cómo se llama? Su atractivo, ¿no? Pero, yo creo que el proceso de crear es padrísimo, porque déjenme comentarles que yo me di cuenta en este periodo de 4 años prácticamente, me di cuenta musicalmente de varias cosas. Me di cuenta que no soy tan compositor como pensaba. Okay. No es mi fuerte componer. Prefiero interpretar la música de otras personas que otras personas. Pero sí, en algunas ocasiones, con Venus, por ejemplo, él me ponía una música y yo empezaba a hacer la letra, ¿no? Okay. Colaborar con una persona musicalmente y luego poner esa colaboración en el estudio de grabación, grabarla, mezclarla, arreglarla. Yo creo que todo ese proceso creativo fue lo que más me apasionó, definitivamente. Y luego escuchar todo ese proceso creativo. Claro, suena como todo un viaje muy padre, muy... Exacto. El segundo grupo, porque fue el que tenías, del que hablamos, de que no hacen las presentaciones y eso, nos fuimos por ahí. Luego, ¿qué siguió, Manny? El primero fue Venus, tú y esta chica, y después Sí, hubo... y después después nada más Venus y yo. Ok, ya con nadie más. Con nadie más. Ahora, déjenme contarles que Venus, igual que yo, somos un poco multifacéticos. Y Venus, al mismo tiempo que producía música, pues daba clases de filosofía del derecho, estaba estudiando una maestría en no sé qué. Lo que sucedió con eso, y yo también, aparte de la música, estando pues relativamente metido en negocios familiares, lo que sucedió después de 4 años es que como que cada quien agarró su camino con otros intereses, pero fue una experiencia padrísima en el sentido de que, bueno, armamos 2 proyectos en su totalidad y esa experiencia fue la que, pues ya lo hice en mi vida, ya no me quedo con la duda, no me quedo con el gusanito de qué va a pasar. Ya no te platican. Ya nadie me platica, ya me di cuenta que no soy un Armando Manzanero, no, o sea, no soy tan compositor, no soy tampoco un Luis Miguel que va a estar interpretando pues constantemente por los siglos de los siglos. En ese sentido, me di cuenta de lo que no soy y de lo que sí. Vocacionalmente, si yo le llamaría a la música una vocación, pues sí, de alguna manera sí, pero yo ya sé hoy por hoy, pues, ¿qué tamaño tiene esa vocación musical en mi vida hoy por hoy? Hoy por hoy, después de haber tenido la experiencia de producir música con Venus, hoy por hoy es diferente. Después de esa experiencia me dediqué a otras cosas. Me dediqué a las relaciones internacionales, pude estudiar un diplomado en relaciones internacionales que me llevó a trabajar en un consulado, en la apertura de un consulado en Estados Unidos. O sea, cambiaron mis intereses. Totalmente. Claro. Claro, porque tus estudios en música fueron, ¿nos puedes recordar? Sí, claro, sí, qué bueno que tocas ese punto, Diana. Pude también estudiar un par de, pues, programas o diplomados en música también en la Universidad de Berkeley, en Boston. La Universidad de la Música, Berkeley College of Music. Un programa en performance y otro programa en music business. Wow. Y fueron 2 grandes experiencias también. Pero también me di cuenta de una cosa ahí. Eso es lo padre de la música, que te vas descubriendo más y más. Me di cuenta cuando tomé las clases de armonía y arreglo, que hay que aprender a escribir y leer música. Me di cuenta que no estoy tan clavado en eso, ¿no? Así es. Exactamente, o sea, y es complicado, o sea, son materias complicadonas, hasta medio matemáticas, ¿no? Claro.
No, Y es me que estás diciendo un punto clavo, estás aterrizando tu realidad y a la vez yo creo que estás aterrizando la de mucha gente, porque exacto, con eso exacto. literal se pueden encontrar. Exacto, entonces yo tenía la opción en algún momento de decir, pues me puedo aventar, y sí lo pudiera haber hecho, ¿no? La carrera entera de música, pero ¿lo quiero hacer realmente? Así es. Detalles como la armonía y el arreglo, o sea, leer y escribir música, no se me dieron con tanta facilidad, la verdad. Yo tengo oído natural y con eso la armo, ¿no? Entonces fue también un punto clave donde dije, ok, mis estudios musicales hasta aquí llegaron. 2 diplomados, 2 programas, ya con eso me quité el gusanito también de la música. Claro. No me quiero aventar todo el Pues proceso. te quitas el gusanito de manera muy profesional, Manny, o sea que... Sí, vas a fondo en el Sí, tema y lo que sí, decíamos, ¿no? Se vale. Finalmente esa es la claro. vida, es Sí, una autoexploración, un autoconocerte, un autoexplorarte todo el exacto. tiempo. Y una pregunta más personal, Manny, ¿tu Sí. género, ya que estamos en eso, tu género y estilo musical, siguen siendo tus favoritos el mismo o ya cambió o cuéntanos? Sigo siendo apasionado, fan, fiel al rock and roll. De plano. O sea, sí me escucho estoy escuchando otros estilos de música últimamente, gracias a mi hija de Isabela, que tiene Así 12 pasa, años. así ¿Qué edad pasa. tiene tu hija? Tiene 12 años mi Ok. hija y es musical, es súper musical, eso me da muchísimo gusto. Tiene oído musical natural, canta precioso y gracias a ella estoy escuchando a Taylor Swift, estoy escuchando a Olivia Rodrigo, creo que se llama, Sí, diferente, estoy escuchando Muchísimos. cantidad de nuevos artistas y tienen proyectos algunos muy interesantes, sin pero duda. ¿saben qué? Yo soy fiel al rock and roll. Ok. Ya somos dos, man, y ya somos dos. Perfecto, padrísimo, Jorge. ¿Estás de acuerdo que no hay como el rock? La verdad es que no, y lo he platicado, y a mí me gustan, la verdad, muchos géneros, Sí, pero sí, yo soy de classic rock totalmente, exacto. y logro escuchar música nueva, me gusta, pero al final me voy de regreso. Eso es todo. Igual, me pasa igualito que a ti, igualito que a ti. Sí, Y sí, 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 podemos sí. hablar de The Beatles, Rolling Stones, Guns N' Roses, qué Y sé yo, es cualquier correcto, es cantante. correcto. Oye, Manny, ahora cuéntanos de todo esto, pues no diría un giro de 360, pero sí hay un cambio radical y vas al lado del emprendimiento y la docencia. Así es. ¿Por qué? Wow. ¿Cómo te nació? ¿Cómo? Ok, esto sucedió como que casi por accidente, porque en determinado momento de mi vida, después de trabajar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, se presenta la oportunidad de venirme a vivir a Mérida, Yucatán. Ok. La mitad de mi familia es de Mérida porque mi mamá es de Mérida. Entonces me invita un primo mío a invertir en un proyecto de un restaurante y me vengo para Mérida en el año 2009. Ok. Vine a invertir en el restaurante y conocía términos generales el negocio, pero no me involucré en el negocio operativo del restaurante. Okay. No me involucré como gerente, ni nada que ver con el negocio operativo. Se podría decir que no fue lo mío, ¿no? Entonces nada más como inversionista le entré a eso. Y empecé a dar clases, empecé en la docencia en Mérida a dar clases de inglés, de relaciones internacionales, de casos prácticos de negocios, di un curso que se llamó globalización, me fui metiendo a la docencia poco a poco, pero no fue sino hasta el 2018 que entré en contacto con la materia de emprendimiento. Que es lo que siempre, a mi opinión, siempre ha sido. Entonces yo no veo un giro tan radical porque tú eres emprendedor.
Exactamente, yo Así estoy es. de acuerdo contigo allá, Diana, Serías totalmente. como un narrador de experiencias Sí, en tus sí, es un clases, ¿no? emprendedor total. Claro, exacto. Los proyectos musicales con Venus, pues fueron emprendimientos, Total. ¿no? Claro, claro. Exactamente. Y, y pues entro en contacto con la dirección de emprendimiento, me explican que hay que dar emprendimiento en 4 semestres diferentes, me pongo en contacto con los programas y empiezo a dar las clases de emprendimiento y todo cayó como, pues, como anillo al dedo, ¿no? Genial. Porque pues de eso se trata, ¿no? De estar abiertos a emprender. En mi caso personal hubo 2 emprendimientos desde el 2018 a la fecha, ha habido 2 emprendimientos de los cuales he formado parte. Uno tiene que ver con cerveza artesanal, Bopper se llama la cerveza, y estoy asociado con unas personas de Ciudad de México. Y luego otro proyecto personal muy, muy padre de emprendimiento que hice con Juan Pablo Manzanero, Ok. los hijos de don Armando Manzanero, que en paz descanse. Hicimos, él me preguntó hace poco, y esto fue relativamente hace poco, hace no más de 1 año y medio. Ok. Él me preguntó, en algún momento me preguntó, oye, ¿qué pudiéramos hacer con la marca de mi papá, Armando Manzanero o Manzanero? Entonces yo le dije, pues, ¿sabes qué? Se me ocurren de entrada guayaberas. Guayaberas. Empezamos con ese proyecto, se desarrolló el proyecto de emprendimiento, contacté una empresa de guayaberas, les interesó el proyecto y ahora se están vendiendo afortunadamente guayaberas Armando Manzanero. Qué belleza, qué Muy belleza. bien, muy bien, Está bien, padrísimo. Entre tú y yo no hay nada personal. Está padre. Y mi vida pues se tornó hacia ese punto, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero en cuanto a la música, hoy por hoy, ¿qué haría yo con la música después de haber experimentado ya bastante, ¿no? En cuanto a producción, en cuanto a interpretación, todo esto. La música sigue siendo una pasión, ya probablemente de manera diferente. Lo que yo probablemente me mantendría abierto a hacer aquí en Mérida todavía, si se diera la oportunidad, es armar un buen grupo de covers de rock and roll clásico. Pues ahí lo tienen, ¿eh? Y ahí está, aventada la... Ahí me dices en qué bar nos estamos presentando, Manny. Estoy primera fila, señor. Órale, padrísimo, Jorge, va que va. Hablando, bueno, de tus gustos musicales, damos cada episodio un playlist personalizado con lo favorito de nuestro invitado o invitada o del tema que se trate. Okay. Entonces, pues este va a estar buenísimo porque lo voy a hacer todos los hago con mucho gusto, pero pues este es puro rock and roll, o sea que más. Padrísimo, Jorge. Pues qué bueno escuchar eso. Perfecto. Yo me quedé muy feliz con el de que tienes esa apertura para volver a hacer algo. Claro, exactamente. Pues ahí está Y para la seguir, música. y para seguir emprendiendo, y para seguir emprendiendo. Todo se puede e intentarlo es intentarlo y lograrlo, aunque no siga uno en eso, pero es una satisfacción porque es algo que hiciste y que tenías que hacer y lo lograste, ¿no? Por cierto, todos los que tengan algún proyecto musical que quieran emprender y que quieran que Manny los guíe, los asesores, sea parte, vamos a poner el contacto al final del video y obviamente de nuestros links. Y queremos ser parte y alguna banda de Mérida que necesite a un vocalista que haga lanazo cincuentón, por favor. Es que imagínate toda la experiencia y todo lo que, o sea, los puede, de verdad, es un emprendedor y va a asesorarlos como ninguno, ¿no? Padrísimo, pues va que va, eso estaría padrísimo. Sí. Y de veras, no se queden con las ganas del gusanito musical, no se queden con el gusanito musical. Hay
muchas posibilidades de echar a andar la música en tu vida, ¿no? Y yo creo que quisiera dejar ese mensaje, ¿no? Genial, Manny, gran mensaje. Sí, que no se queden con las ganas, que siempre hay posibilidades de armar un grupo de covers, de producir un disco musical, de tocar en vivo, de armar un trío. No se queden con las ganas, ¿no? Claro, emprendan. No saben Emprendan hasta dónde puede llegar, ¿no? Emprendan musicalmente, exactamente. Un detallito nada más, por favor. Claro, no sé si ustedes, a mí me informaron hace poco, Okay. por ejemplo, de un grupo musical que se llama Matute, que maneja covers, y les va súper bien, llenan estadios, ¿no? Llenan estadios. Es correcto. Entonces es un ejemplo que de un grupo de covers que es totalmente exitoso, ¿no? Sí, además covers y su repertorio muy, muy variado porque, bueno, tocan canciones de los 80s de México, desde Timbiriches, y por ahí pasan y tocan cosas tecno de Depeche y sus rock and rolls y de todo, sí, muy, muy variado su repertorio. Y es un fenómeno, esos cuates llenan en donde se paren. Genial. Gran aportación, ¿no? Sí, Y los que no tenemos la habilidad de los instrumentos, pero nos gusta la música y la amamos tanto, pues hay que bailar, hay que aprenderla, hay que leer de lo que estamos escuchando y que la música nos acompañe siempre, ¿no? Eso. Emprendamos musicalmente, definitivamente. Manny, pues te agradecemos muchísimo, señor. La verdad es que la pasamos muy bien. Ojalá y sea la primera de muchas. Va que va. Saludos hasta Mérida. Es una pena que no nos puedas invitar a, bueno, ya sería como brunch ahorita, porque en 2 segundos estaría ahí contigo. Y bueno, nos seguimos viendo, señor. Y va a quedar muy padre tu playlist. Lo escuchamos. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Manny, gracias a todos. Dianita, besos, no gracias. Se pierdan este show. Va que va. Hola. Pues quiero cantarles esta canción de Def Leppard que se llama Two Steps Behind. Ojalá la disfruten. If you want to, it's okay. If you need to, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up inside you. There's a magic running through your soul, but you can have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Take your time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. You'll see what you can find. Like the fire that's burning up inside me. There's a magic running through your soul, but you can have it all.
Two steps behind. Woo! Two steps behind. Two steps behind. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Muy bien, señor.